invitamos al analista político y consultor internacional Cristian Burgazzi. Señor, gracias por concedernos estos minutos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Primero empiezo preguntándole cuál fue la realidad venezolana durante la ausencia del presidente Hugo Rafael Chávez Frías desde el 10 de diciembre hasta el 5 de marzo, que fue su muerte. Bueno, fue una realidad bastante insólita, más que un realismo mágico, como decía Márquez, fue un surrealismo mágico, donde no había ninguna información clara y confiable de la situación de salud del presidente y donde más bien había muchas contradicciones, idas y venidas de la información, donde se intentó dar una sensación de que no pasaba nada, de que el presidente, aún estando ausente, estaba presente y que seguía gobernando. Incluso, o sea, yo dividiría el periodo que mencionaste entre la fecha que él hizo el anuncio de su partida, que fue el 8 de diciembre, y el 10 de enero, que era cuando tenía que regresar a juramentarse como presidente, y luego del 10 de enero al 5 de marzo, fecha de su fallecimiento. Del 8 de diciembre al 10 de enero, la situación fue extraña, pero menos extraña que después del 10, porque en ese primer periodo él tenía un permiso de la Asamblea para ausentarse del país de forma prolongada, más allá de los 5 días establecidos por la Constitución, y entonces ni siquiera dejó encargado de la presidencia al vicepresidente. Se dijo que el presidente estaba de permiso y que todo seguía igual, que no había presidente, o sea que sí había, pero que estaba de permiso. O sea que no se encargó el vicepresidente oficialmente. Eso ya que era algo bastante extraño, porque de hecho el gobierno estuvo acéfalo durante todo ese periodo. Después del 10, la cosa se convirtió todavía más surrealista, más extraña, porque el Tribunal Supremo dictaminó de manera muy extraña y violando la Constitución a mi juicio, que de nuevo el presidente ausente seguía de permiso, ni siquiera la Asamblea prorrogó ese permiso de manera oficial. Dijo que entonces había continuidad, ya que había sido reelecto el mismo presidente del periodo anterior, cosa que no está establecida en la Constitución, y por lo tanto se podía obviar temporalmente la juramentación. No la descartaron del todo, pero dejaron que se pudiera juramentar el presidente electo cuando él quisiera y cuando él regresara, sin establecer ningún tipo de plazo y sin nombrar a nadie en su lugar. O sea, se reiteró que si bien estaba ausente, él seguía siendo presidente. Y de nuevo, entonces, ese periodo fue un periodo prácticamente sin gobierno, porque nadie era presidente. Seguían funcionando todos, aunque no había ninguno de ellos después del 10 era legítimo, porque no había sido nombrado ni el vicepresidente ni todos los ministros. O sea, seguían con la teoría inconstitucional, repito, de la continuidad administrativa, como si nada hubiera pasado, como si el 10 no hubiera terminado un periodo y comenzado uno nuevo. Entonces, la verdad que era un desgobierno, pero casi quedaba igual, porque el desgobierno venía desde antes, y cuando también estaba el presidente activo. De manera que fue bastante extraño todo ese periodo. Yo no sé si quieres interrumpir y hacer preguntas para continuar o... Sí, yo quisiera preguntarle, según la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como usted lo decía, no era necesario que el presidente tomara posesión el 10 de enero, como lo dictaminaba la Constitución. Algunos artículos de la Constitución dictaminaban que el periodo presidencial empezaba el 10 de enero, y se afirmó que no existía una falta absoluta y por lo tanto, pues Hugo Chávez seguiría siendo el presidente de Venezuela. Sin embargo, como es sabido, el presidente no estaba y no se encontraba en el país, y su estado de salud era muy regular, muy decadente. ¿Quién cree usted que gobernó en esos momentos el país? ¿Quién tomó las riendas en ese momento de Venezuela? En realidad nadie. O sea, esto es un país que funciona por inercia y no había una clara dirección del país. O sea, en
formalmente el vicepresidente asumía algunas funciones, indebidamente, repito, y los ministros seguían haciendo su trabajo, o sea que pareciera que todo seguía igual sin nada, lo cual es bastante irregular de por sí. O sea, de hecho, las decisiones que se tomaron después del 10 de enero pudieran ser cuestionables todas, como por ejemplo préstamos internacionales o algunas decisiones de ese tipo, porque quienes las tomaban, de que de hecho tomaron muy pocas, eran ministros que no habían sido nombrados. Después del 10 debían ser nombrados por alguien y nadie los nombró. Por lo tanto, como repito, es un surrealismo mágico que ocurre solamente en nuestros países. Y lo peor fue que después de su fallecimiento hubo otro dictamen del Tribunal Supremo que terminó de empastelar legalmente las cosas, porque así como había declarado antes que no estaba ausente ni presente, que no había ausencia absoluta, pero tampoco había ausencia temporal, sino todo lo contrario, es decir, no se sabía qué había, estaba ausente pero estaba presente, realmente era imposible lógicamente de explicar. Después del 5, cuando fallece, entonces dice también, violando de nuevo la Constitución, que el vicepresidente queda como presidente encargado, cosa que no es constitucional, porque la Constitución dice que se encarga de la presidencia, en todo caso, el presidente de la Asamblea, ante una ausencia absoluta. Y no es lo mismo ser encargado de la presidencia que ser presidente encargado, porque encargado de la presidencia significa que se mantiene el cargo anterior, por ejemplo, presidente de la Asamblea o vicepresidente, pero se ejerce temporalmente por encargo el otro rol. En cambio, el Tribunal Supremo dictaminó que el vicepresidente era quien asumía el cargo de presidente, es decir, que lo nombró presidente sin haber sido elegido. Y en realidad el vicepresidente Maduro está ejerciendo la presidencia desde su cargo de vicepresidente y está encargado de la presidencia, aunque no le correspondía, repito, le correspondía según la Constitución al presidente de la Asamblea, pero en todo caso de corresponderle sería desde su función de vicepresidente. Y aquí hay otro problema constitucional muy grave. Si es así, si él es vicepresidente encargado de la presidencia, porque de hecho no existe en nuestra Constitución nada que se llame presidente encargado, ningún presidente puede ser encargado, debe ser electo, no encargado, sino alguien puede encargarse de la presidencia temporalmente, pero eso no lo convierte en un presidente encargado. En todo caso, si el vicepresidente Maduro hoy en día es presidente encargado de la presidencia o presidente encargado, como ellos dijeron, él seguía siendo vicepresidente, tanto no podría haber sido candidato según el artículo 229. O sea, ningún vicepresidente en funciones, esté encargado de la presidencia o no, puede ser candidato a la presidencia. Entonces, el pastel del tribunal ha sido mayúsculo solamente para responder a los intereses del partido de gobierno para mantenerse en el poder, y está violando todas las reglas constitucionales existentes, interpretándolo a su mejor conveniencia. Hoy en día estamos de nuevo en una situación de limbo, donde pretenden, o de hecho hicieron candidato y presidente a la vez para poder usufructuar todos los beneficios que desde el poder y todos los recursos del que dispone para poder hacer una campaña electoral con todo el ventajismo y con muy corto tiempo. O sea que desde que el presidente anunció y salió hacia Cuba y nunca más habló ni regresó, el país ha estado en un limbo tanto constitucional como político. Y sin embargo, bueno, sigue funcionando porque las autoridades se han autoatribuido esa continuidad, avalado por este dictamen del Tribunal Supremo que hace el mismo juego, controlado completamente por el partido de gobierno, así como el Consejo Electoral y toda la demás institución, y están haciendo todo un proceso para mantenerse en el poder. Señor Burgazzi, de esta respuesta creo que se nos ocurren varias. La primera de ellas es: la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia entonces podría interpretarse como una forma de legitimar el gobierno, un gobierno ausente. Bueno, intentaron hacerlo, intentaron mantenerse, o sea, fíjate, esa decisión también refleja, voy a hacer un paréntesis, un conflicto interno dentro del partido de gobierno, porque no le costaba nada, si no hubiera conflicto entre ellos, que el presidente de la Asamblea se quedara a cargo de la presidencia
mientras el vicepresidente se retiraba de la vicepresidencia y se lanzaba como candidato, habiendo sido ungido y nombrado como su sucesor por Chávez. Sin embargo, por conflictos internos entre el presidente de la Asamblea, que representa una fracción, la facción militar del partido del gobierno, y la facción civil representada por Maduro, pareciera que no hay confianza y ese conflicto entre ellos llegó a una violación posterior de la Constitución. Pretendieron con el Tribunal Supremo darle un barniz, sobre todo para efectos internacionales, de legitimidad a un gobierno y un presidente que no lo son. O sea, constitucionalmente debió declararse la ausencia temporal en el 10 de enero, cuando no tomó posesión el presidente, nombrar en ese momento el presidente de la Asamblea como presidente encargado, y después del fallecimiento con ese presidente encargado que ya el presidente pasaría de falta temporal a falta absoluta, el presidente de la Asamblea seguía encargado de la presidencia y se convocarían elecciones como de hecho se hizo, pero no en los términos en que se hizo. Sí, en efecto fue algo para tratar de legitimar un gobierno que no lo es, que no es legítimo. Señor Burgaz, y la otra pregunta que se nos ocurre tiene que ver con el objetivo de nuestro trabajo y es la gobernabilidad en Venezuela. Usted dice que durante el periodo entonces nadie cumplió esa función de gobernar, los ministros seguían haciendo su tarea, ministros que no fueron elegidos y ministros que no son por lo tanto legítimos, pero entonces, ¿qué factores o qué aspectos usted vio que afectaron esa gobernabilidad en Venezuela? No, fíjense, los ministros no se eligieron, que no fueron nombrados en realidad. Exacto. Ellos siguieron haciendo sus funciones como antes. De hecho, el problema de la gobernabilidad no era tanto lo que estaba planteando, sino el problema de la legitimidad. Pero para gobernar, ellos como que no necesitan mucha legitimidad, ellos siguieron tomando decisiones, claro, probablemente mucho más lentos que antes. Era una situación de limbo, de estancamiento de todo lo que está pasando en el país. Además era periodo de diciembre. Se tomaron probablemente las decisiones mínimas, no grandes decisiones trascendentes. Después que falleció el presidente sí hubo algunos nombramientos que de nuevo son ilegítimos porque no fueron hechos con el ritual y con de la persona adecuada, pero no en un gobierno que ya desgobierna, que no era un gobierno que tomaba decisiones efectivas a favor de la gente, que no resolvía los problemas, sino que solamente gobernaba movía las piezas para mantenerse en el poder. Repito, aunque no fuera legítimo, ellos siguen controlando todos los medios del poder y siguen tomando las decisiones y siguen controlando los recursos, y las decisiones que toman en general van dirigidas a reforzar su posición en el poder, no a resolver el problema, como poco lo han hecho durante todo el periodo. De hecho, la misión vivienda sufrió un retraso, un frenazo. Fue una misión hecha con fines electorales antes de octubre. Después de esa fecha se han construido muy pocas cosas. O sea, sí hay también una parálisis en muchos de los grandes proyectos que deberían impulsarse en el país, porque todo ha sido parálisis durante la ausencia y esta parálisis por las elecciones. O sea, que llevamos 6 meses de alguna manera en el limbo y de alguna manera paralizados. Y tomaron algunas decisiones inevitables, como la devaluación. Hubo 2 devaluaciones sucesivas, lo cual complica la situación económica del país, la situación de pobreza, la inflación, que deteriora muchísimo el ingreso de los venezolanos, pero por las deudas que tomaron, por los gastos que hicieron para la campaña electoral del año pasado, tuvieron que hacerlo, por falta de recursos no están desarrollando infraestructura, sino que están gastando de nuevo para la campaña. O sea, que tomaron las mismas decisiones impensables para seguir sobreviviendo. Pero el país está hecho pedazos. La inseguridad creció muchísimo en estos últimos meses. En los últimos 100 días ha habido muchísimos más asesinatos y homicidios por criminales, por delincuencia. La inflación se ha disparado. O sea, todos los indicadores se han deteriorado en los últimos 100 días. De los últimos 6 meses, los últimos 3 han sido los peores, bajo el control de este gobierno de facto que ni gobierna ni es legítimo, ¿no? Señor Burgaz, y frente a esos hechos reales como la inseguridad, la inflación, la devaluación del bolívar, el desabastecimiento de alimentos, ¿cómo y cuál cree usted que fue la reacción de la ciudadanía frente a estos hechos? Es decir,
la oposición seguramente denuncia y la ciudadanía que está del lado de la oposición denuncia, pero ¿cómo hace, qué pasa con la opinión pública chavista? ¿Qué pasa con esa ciudadanía que de alguna manera legitima a Chávez y ve en Chávez o lo veía su gobernante? Claro, claro. Lo que creo yo que va a pasar, o sea, y lo veremos en las elecciones, es que el momento del fallecimiento de Chávez fue bastante oportuno para su imagen, porque el desastre viene después, o sea, después de él el diluvio. De manera que lo que va a pasar, pase lo que pase como resultado, es que van a terminar planteando que con Chávez se vivía mejor, porque no va a asociarse este desastre con su gestión, sino con la gestión de Maduro después de él. Entonces, de alguna manera, la crisis no lo agarró de lleno, pero en estos últimos meses sí ha habido, si bien la inflación se está empezando a sentir, se sintió muy fuertemente este mes, porque cerró en 3.3 la inflación de marzo, el pasado, ya va más de 8, va casi 8% en el primer trimestre, ya se está sintiendo muchísimo, y como tú mencionaste también el desabastecimiento, la escasez de productos, y hay mucha gente protestando independientemente de su filiación política. Como sabes, el país está partido en dos, y el dominio de los medios de comunicación públicos por parte del gobierno distorsiona mucho la percepción de la realidad de un sector. O sea, aquí hay muy pocas voces opositoras con presencia en los medios de comunicación masivos, radio, televisión y prensa, está muy limitado, más del 80% del espectro de todos los medios está controlado por el gobierno. Sin embargo, las protestas han crecido y son múltiples en todos los sectores. Hoy mismo hay una protesta de los empleados y profesores universitarios donde participan todos los sectores de todos los colores, no solamente opositores, sino también chavistas, porque no ha habido discusión de contrato colectivo, los sueldos no han sido aumentados, o sea, las protestas fueron muy altas en los últimos meses y van a seguir creciendo más allá de colores políticos, porque hay un tema, en este caso gremial y en otro caso social. La gente está sintiendo en el bolsillo la crisis, lo siente en carne propia con la inseguridad, y esta protesta creciente sí nunca tocó a Chávez como imagen. Incluso cuando estaba presente y había crisis, se era atribuida a la ineficiencia de sus ministros y de su vicepresidente Nicolás Maduro. En varias ocasiones el presidente Chávez los acusó en público y hizo de alguna manera, defendía su imagen porque le transmitía la culpa a su equipo de gobierno, y así lo percibían incluso los seguidores de Chávez. Eso se va a agudizar ahora. Yo creo que las elecciones, el resultado va a ser muy cerrado. Maduro no va a poder alcanzar la votación de Chávez, aunque gane lo va a hacer por un margen mucho menor, y después va a tener grandes problemas para gobernar un país con instituciones sociales, políticas y económicas bastante desastrosas. Entonces va a quedar a salvo quizás la imagen de Chávez, que han endiosado y lo han convertido en un mito después de su fallecimiento, y lo están usando como tal en la campaña, pero los platos rotos los van a pagar sus sucesores por incompetentes y porque realmente no van a poder manejar, y no van a poder manejar la crisis. Lo demuestran los últimos 100 días, donde han estado supuestamente en la cabeza del gobierno y han hecho desmanes. Pues ha aumentado la criminalidad, ha aumentado la inflación, el desabastecimiento, la luz se va cada rato. Este país que regala y vendía energía a todos los países vecinos y tiene petróleo, pero no logra resolver su problema de electricidad. Aquí nunca había faltado la luz, entonces todos los días hay fallas de luz, sobre todo en el interior del país. Protegen a Caracas por el conflicto que eso implicaría, pero en todas partes. Incluso recientemente hubo un apagón en un de Nicolás Maduro, y la respuesta de Maduro es que eso es un saboteo. Ayer ordenó militarizar todas las subestaciones eléctricas que ya estaban militarizadas. O sea, está hablando de saboteo sobre saboteo. Realmente se trata de ineficiencia, incompetencia, incapacidad y corrupción, falta de robo de recursos, desvío de recursos. Se había tenido que comprar nuevas subestaciones, construir nuevas subestaciones eléctricas, comprar transformadores, y todo ese dinero se perdió. El problema eléctrico sigue creciendo. O sea, que el país está haciendo agua por todos los costados, y el responsable es Maduro. Eso se va a notar ahorita en las elecciones, sin que eso quiere decir que las pierda, pero sí va a tener muchas más dificultades para triunfar, ¿no? Señor Burgatti, hablemos un poco del papel que juegan los medios de comunicación en Venezuela. ¿Cómo los medios de comunicación construyeron un discurso sobre si el estado de salud de Chávez
afecta o no la gobernabilidad en Venezuela? Es que, como le digo, la mayoría de los medios de comunicación están bajo el control público, tanto las emisoras de radio como una red de radios comunitarias, la mayor cantidad de canales abiertos de televisión, una gran cantidad de periódicos, el único canal que queda en televisión ahorita ha sido comprado y será transferido a la propiedad después de las elecciones, y se dice que es por parte de empresarios relacionados con el gobierno. O sea, que no hay unos medios de comunicación libres de los cuales se pueda hablar como que han creado han hecho algún servicio público de comunicación importante, ni antes ni durante la enfermedad de Chávez, ni ahora después. Entonces, hay una gran distorsión en la opinión pública, porque muchos están muy influidos por el dominio, repito, de todo el espectro radioeléctrico y todos los medios de comunicación impresos o en Venezuela por parte del gobierno. Hay pocos canales independientes, hay algunos canales independientes que no se atreven, que se autocensuran, no se atreven a opinar. El único canal crítico que queda de televisión es Globovisión, y dos periódicos, digamos, por lo menos dos de alcance nacional, el Nacional y Universal, y uno de menor alcance, como igual. Pero hay poca criticidad en los medios de comunicación, no cumplen con el rol de informar de forma crítica, no informan las protestas. En los canales de televisión del Estado, que deberían ser de todos, no hay acceso para la oposición. Entonces, es difícil hacer una evaluación de cómo manejaron esto. Lo manejaron siguiendo las instrucciones del gobierno y que en este caso, desde Cuba, con mucha influencia del cubano, mandaban la línea. Y entonces había muchas contradicciones. El ministro de Comunicación decía una cosa, que Chávez se estaba mejorando, y el día siguiente o que Chávez estaba peor, y al día siguiente lo contradecía el vicepresidente. Ni siquiera entre ellos se coordinaban. Muchas mentiras quedaron dichas y transmitidas por los medios de comunicación públicos. O sea, no se puede hablar de que hubiera un manejo de la información responsable, de la comunicación responsable por parte de los medios de comunicación, en su mayoría controlados por el gobierno. Como ustedes sabrán, hubo muchísimas contradicciones entre ellos y entre los diferentes medios. Uno decía una cosa, otro decía otra. De hecho, cuando Chávez falleció, poco antes, menos la mitad de la población creía que Chávez regresaría a concluir su mandato. O sea, estaban totalmente desinformados, no tenían claridad de la gravedad de la enfermedad del presidente y de que no iba a regresar, que iba a fallecer, como se dijo por todos los medios, en las redes sociales sobre todo, que es un espacio que no pueden controlar. La gente que manejaba información le decía que no llegaba a abril, y de hecho no llegó a abril. Eso era la información que había dado incluso el médico, uno de los médicos chavistas que fue obligado a dejar el país, Salvador Navarrete, hace ya 2 años. Y de hecho, mira, era muy grave y que esto no tenía posibilidad de salvarse en este plazo. 2 años de vida lo que le daban, y ahí fue. De manera que esa información fue manejada por los medios, digamos, más informados, por el público más ilustrado, que podía entender realmente lo que estaba pasando, pero la mayoría de la opinión pública, como crearon las encuestas, estaba engañada. Pensaba que Chávez regresaría, que estaba enfermo, pensaba que que tuvo 3 meses sin hablar, ¿no? Casi 3 meses. Finalmente, señor Burgatsi, le pregunto qué estrategias entonces utilizaron esos medios de comunicación para crear una imagen de aparente capacidad de gobernabilidad del presidente Chávez. Bueno, la desinformación, o sea, ninguna estrategia, sino la mentira. No informaban de manera transparente ni clara, nunca hubo un reporte médico, nunca hubo información objetiva de profesionales de la medicina independiente, como lo establecía la Constitución. Había que nombrar un equipo médico que lo evaluara. Nunca hubo una información dura. El paciente estuvo en Cuba, bajo no se sabe qué condiciones, y por lo tanto los medios oficiales, que repito, dominan el espectro, estuvieron al servicio de las mentiras del gobierno y de ellos mismos. El sector privado, con mucho cuidado, porque fueron amenazados, algunos se autocensuraron y otros simplemente informaban de las contradicciones, dudaban de la veracidad de la información, pero no tenían ninguna manera de afirmar que el presidente estaba tan mal como resultó cierto que estaba, ¿no? Entonces, el manejo de los medios de comunicación fue realmente bastante lamentable, refiriéndome a los medios de comunicación públicos, ¿no?
La información realmente fluía por las redes sociales. Twitter era una información, digamos, más confiable, pero no es de acceso masivo como los medios de comunicación, la televisión y la radio bajo el control del gobierno. Señor Cristian Burgatze, analista político y consultor político internacional, muchísimas gracias por esta entrevista y por habernos acompañado. Bueno, gracias a ustedes, espero que puedan culminar su trabajo con mucho éxito.